y que Marisa, voy inmediatamente contigo, Rafa, pero Marisa, un poco lo que te preguntaba antes, expliquémosle a todos por qué de la gravedad que 3 ministros de la Corte Suprema estén siendo acusados constitucionalmente, y ya que estamos viendo el tema de Jean-Pierre Matus, de la gravedad de por qué él mintió acerca de que no tenía WhatsApp con Hermosilla. Sí, hola, buenos días. Primero, dejar claro que esto es súper grave. Yo me siento como abogada súper golpeada con todo esto, lo que está pasando, porque, a ver, recordemos que todo esto surge por un hallazgo, por así llamarlo, casual, sí. ¿Cierto? De chat que mantuvo Hermosilla, producto de un audio, o sea... Todo esto se conoce simplemente porque alguien filtró un audio. El tema es que no seamos tontos, ¿cierto? Esto no pasa solamente con estos involucrados que estamos conociendo, sino que es una actuación que nosotros sabemos, todos los abogados sabemos que hay, que operan ciertas causas, ciertos casos, operan de esta naturaleza. Pero al comprobarlo con esto, ¿cierto? Lo que pasa es que queda como en evidencia que lo que todos sospechábamos existe. Era verdad, claro. Entonces, claro, a nivel de los tribunales, porque aquí es donde es terrible. A lo mejor podríamos tener políticos corruptos, podríamos tener fiscales corruptos y otros funcionarios corruptos. Pero donde no puede haber corrupción son en los tribunales de justicia. Tal cual. Porque los tribunales de justicia son los llamados a resolver. Si ya no tenemos tribunales, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Probos, claro. Entonces no tenemos nada que hacer. Precisamente por esto es que desde esto no solamente tiene que haber una modificación en el nombramiento, que andan todos desesperados. ¿Cómo solucionamos esto? Esto no se va a solucionar así nada más. Tiene que haber instancias, y lo conversamos con María Antonio hace un rato, donde los tribunales sean también fiscalizados. Porque hoy día es el gran problema. La Corte Suprema son Dios. Nadie los fiscaliza a ellos. Es la última palabra y de ahí no tienes nada más que hacer. Entonces, yo creo que ahí el mensaje primero que quería decir esto. Evidentemente es grave aquí, no porque no hayan existido antes acusaciones de esta naturaleza que hay contra ministros, sino por el contexto en que esto se produce. Precisamente porque da cuenta de que hay una operatoria más allá de lo que estamos viendo. No solamente estos 3 ministros, sino que hay más ministros involucrados y probablemente más jueces involucrados en casos como este. Y eso es lo grave de esto. Una pregunta. Cuando la Comisión de Ética habla con la magistrada María Teresa Letelier a propósito de la investigación que se hace por los mensajes que tiene con el juez Poblete, y ella dice, bueno, ustedes qué tanto si ninguno de ustedes fue elegido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se sabe que en este tipo de nombramientos y en otros de todo el ordenamiento jurídico chileno, e incluso de los asesores del Poder Judicial, hay mucho besamano, hay mucho de patrocíname, oye, soy amigo de, me tengo que ir a presentar, y muchos de estos nombramientos son políticos. La Corte Suprema es un nombramiento político, o sea, algo que tiene que definir finalmente el Congreso. ¿De qué otro modo se puede hacer? Porque evidentemente en una sociedad tan pequeña como la nuestra, que es una sociedad de amigos, de primos y de conocidos, de las mismas escuelas, los mismos barrios, de las mismas playas, es muy obvio que se va a dar este compadrazgo y la venia de para que pueda yo acceder a esto. Lo que limita el ascenso de otras clases. La meritocracia es mucho más difícil en situaciones como esta. Sí, que el problema es ese. El problema no es simplemente ir a pedir... A mí me parece incorrecto ir a pedirle un favor a alguien. El problema es a cambio de qué. Exacto. A cambio de qué lo estoy pidiendo. Y recordemos, y vamos a recordar lo que sacó recientemente el CIPER respecto del fiscal regional de Aysén. No sé si ustedes vieron la oportunidad de ver esos chats. Son tan impactantes porque en una parte el fiscal le dice a Hermosilla, sí, lo leí. Véndeme con quien quieras. Sí, claro. O sea, véndeme con quien quiera. ¿Qué es eso? ¿Eso es un favor? Es venderme a un precio que yo voy a tener que pagar con aquellos que me hagan el favor de nombrarme. Claro. Entonces, evidentemente eso no puede suceder porque el límite no es que yo solamente le pedí, pero no iba a hacer nada a cambio. Eso es algo que tendrías que tú dar fe de alguien que le fue a pedir un favor a alguien para que nombraran. Yo normalmente no soy partidaria de crear delitos porque al final los delitos no solucionan mucho las cosas. Pero dada la gravedad de esto, a mí me parece que la única posibilidad es crear tipos penales que tipifiquen como delito
el poder, en el fondo lo que nosotros llamamos como tráfico de influencia, ir a saltarse el concurso público, porque todos estos cargos hay concursos públicos, hay audiencias públicas. Tú no tendrías por qué ir a hablar con un ministro o con alguien o con un político para que me votaran. Entonces, si tú no lo sancionas como un delito. Y segundo, darle los funcionarios públicos, establecer una declaración pública de con quiénes hablaron, si es que hablaron con alguien, si hablaron con alguien antes de su concurso. Claro, y esa que sea transparente, por supuesto. Claro, y ese documento debería tener la calidad de documento público, cosa que si yo lo falseo también sea un delito. Es la única posibilidad de que hoy día tengamos certeza de que los concursos públicos sean llenados por personas que realmente tengan las capacidades y que no se vendan. Y sabes lo otro que a mí me preocupa, y ahí quiero ir contigo, Mario Antonio, porque uno dice ya, ¿cómo se arregla esto? Efectivamente, como dice la Marisa, pero ¿qué pasa que si aquí en vez del WhatsApp está el cafecito y nunca nos enteramos? Porque perdóname, pero a mí, o sea, yo digo, si esto se hizo por chat, o sea, estamos hablando de personas que legislan, que saben, que sentencian, que tienen la última palabra, saben lo que significa lo que está haciendo y las consecuencias que tendría tenerlo en un chat. ¿Cómo serán las conversaciones privadas? Sí, por eso, por ejemplo, uno tiende a mirar evidentemente las experiencias comparadas, como se dice en los otros países. ¿Qué es lo que sucedió en la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo? Que hay que explicar a la gente que hay una Corte Suprema nacional o federal y el resto son pequeñas cortes, es decir, son cortes supremas en cada uno de los estados. ¿Qué es lo que hizo el modelo cuando alguna vez también el lobby fue voraz en Washington y todo lo demás? Fue hacer unas audiencias públicas que son extensísimas, donde se trata de colocar todas las preguntas a los que son los candidatos y postulantes a la Corte Suprema. Y ahí es donde aparecen los casos. Bueno, el periodismo tiene un rol bien preponderante porque recuerda mucho lo que hizo ese juez o no, lo que dijo o no, claro, cuál cosa, qué votación tomó o no. Y eso, claro, uno lo puede tomar como un modelo, pero claro, para la opinión pública a veces ese tipo de jornadas son agotadoras, nadie las sigue de tanto en tanto. Algunos plantean que ese podría ser el modelo. En los dos procesos constitucionales, los mismos gremios del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, los profesionales del Poder Judicial y otros, los funcionarios también, plantearon que haya un organismo técnico, de nuestra manera, que haga estos nombramientos. Y de ahí se salve esta situación de... Porque la pregunta es, cuando la Corte Suprema nombra a la quina y interviene ya el presidente, y luego del presidente interviene el Senado, por ahí es ya que la cosa se nos derramó. Oye,